Buenos días. Buenos días. Iniciamos la ronda de preguntas con Andreina Ríos, de Venezolana de Televisión. ¿Cómo está? Buen día, ministro. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Quisiera saber... Más ministro será usted. Dígame. Quisiera saber que usted en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente dijo que el chavismo recuperó su votación histórica. Hoy usted dice que estas elecciones municipales son la más grande victoria que ha obtenido en participación, con un total de 47,36%. Quisiera saber qué lectura le da la revolución bolivariana, el chavismo le da a este triunfo, sobre todo en materia económica. Sí. Mire, en efecto, después de la derrota que sufrieron las fuerzas de la Revolución Venezolana en la elección parlamentaria del año 2015, la derecha venezolana se planteó dos estrategias. Uno, la guerra económica como elemento principal de campaña. Lo de la última cola es el correlato publicitario de lo que ellos hicieron, lo de esconder los alimentos, lo de disparar el dólar mentiroso guarimbero, y también lo de acaparar y lanzar para Colombia alimentos y medicamentos y combustible. Ese fue el planteamiento de su estrategia de campaña en el caso de la oposición. Y lo segundo fue el derrocamiento violento, el fast track con el que intentaron acabar con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué hizo el presidente Nicolás Maduro? A partir de lo que nos enseñó esa derrota, establecer un proceso de protección al pueblo de Venezuela. De allí surge los CLAP, el carnet de la patria, la gran misión de abastecimiento soberano, y en profundidad el carnet de la patria es el gran protector, el gran escudo protector contra la agresión económica que promueve la oposición venezolana. Y el pueblo de Venezuela se ha dado cuenta. Y hay un mensaje claro de futuro del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela con claridad le está diciendo a la derecha, bueno, o sea, con esos amiguitos, Donald Trump, Michel Temer, Juan Manuel Santos, Mariano Rajoy. Dígame, Mariano Rajoy, yo no sé qué va a decir Mariano Rajoy de estas elecciones. En Venezuela protegemos tanto la elección, el sistema electoral, la consulta del pueblo, que incluso cuando son ilegales las protegemos también. La derecha convocó un plebiscito ilegal, una cosa que llamaron plebiscito el 16 de julio. Y nosotros no le caímos a patadas ni a piña a los viejitos como se hizo el señor Rajoy en Cataluña. Hay una apuesta de futuro, porque si no, ¿cómo se explica usted que ayer el 70% de los votos fueron para la Revolución Venezolana? ¿Cómo se explica eso? Nunca antes habíamos obtenido esta victoria. Si usted traspola, proyecta esta victoria a una elección, ponga usted elección presidencial, póngale usted que participa poco menos del 80% de la población, estamos hablando de más o menos 16 millones de votantes. 16 millones de votantes, el 70% son 7 por 6, 42, son 11.400.000 votos. Si hiciéramos la proyección de este resultado, de este porcentaje, a una elección presidencial. Así de tremenda es la victoria, que tenemos que saber administrar muy bien. Hay un mensaje claro. La gente dice, ¿problemas? Claro que hay problemas. Pero aquí no hay nadie que me esté cuidando y protegiendo más que Nicolás Maduro. Eso es verdad también, es una verdad objetiva. Para eso los CLAP, para eso el bono navideño, el cestatique del Niño Jesús y lo que viene. Que muy pronto se enterarán los venezolanos de lo que viene. Imagínense ustedes, si estamos en 70, imagínense lo que va a pasar cuando venga lo que viene. Siguiente pregunta. Continuamos con Liz Flores, de Venevisión. ¿Cómo está, Liz? Buenas tardes. ¿Cansada? Ayer la vi saltimbanqueando del centro de votación en centro de votación. En principio, tomando en cuenta que era una elección local, ¿hasta qué punto cree usted que incidió lo que es la gestión de los alcaldes también de una manera u otra en lo que fue el resultado electoral? Eso por una parte. Por la otra,
hemos visto en los últimos días algunos líderes chavistas que han manifestado que para alcanzar la estabilidad económica, primero también es necesario alcanzar la estabilidad política. A la luz de estos planteamientos, yo le pregunto su opinión personal, porque sé que esta no es área de su competencia, pero sí quisiera conocer su opinión con respecto a la posibilidad de adelantar las elecciones, tomando en cuenta el factor que dice que es necesario primero alcanzar la estabilidad política para después ir hacia la estabilidad económica, y dado la urgencia que existe para la situación económica, ¿usted consideraría necesario adelantar las elecciones? Mire, Liz, la primera parte de su pregunta es mucho más sencilla que la segunda. En efecto, las elecciones en cualquier parte del mundo, las elecciones locales o las elecciones regionales o las elecciones parlamentarias son una referencia de las fuerzas políticas en cada uno. Cuando el Parlamento inglés tiene elecciones y sale Jeremy Corbyn y dice ganamos, a pesar de que sigue siendo una primera ministra conservadora, quiere decir que crecieron las fuerzas de Jeremy Corbyn en la Gran Bretaña. En este caso, es evidente que juegan factores locales, pero el factor que principalmente jugó el día de ayer fue el factor nacional, porque si no, no se hubiera dado un resultado tan uniforme como el que se dio el día de ayer. Sacamos 6.517.605 votos, el 70% del total de votos. De estos 6.517.000, 5.800.000, quizás un poco menos, corresponden al Partido Socialista Unido de Venezuela, y el restante se distribuye en los partidos aliados de la Revolución Venezolana. Es decir, que hay un claro mensaje nacional. También es verdad que se castigaron gestiones de alcaldes opositores que, en lugar de cuidar a la gente, que en lugar de recoger la basura, que en lugar de cuidar el ornato y el espacio público, se dedicaron a alentar guarimberos, se dedicaron, porque incluso, a pesar de que la oposición ganó en municipios como Chacao, como Baruta y como El Hatillo, esos candidatos que ganaron, actuales alcaldes electos, se cuidaron mucho de alejarse del discurso guarimbero de Capriles Radonsky o de Freddy Guevara. Al contrario, me consta que el alcalde de Chacao varias veces ha señalado que no va a permitir situaciones de violencia en el municipio de Chacao. El actual alcalde electo, que era el alcalde encargado. Es decir, que tontos no fueron y se dieron cuenta de que la torta que puso Capriles, Guevara, Pizarro, etcétera, Ocariz, se las cobró el pueblo el 15 de octubre. Ocariz recibió una estruendosa derrota en manos de Héctor Rodríguez, y Capriles Radonsky también. Además, si algo hay que decir, es que la revolución se buscó sus mejores cuadros jóvenes, renovó casi toda su plantilla de candidatos de alcaldesas y alcaldes, gente que va a llevar sangre nueva, oxígeno a las gestiones, y que además principalmente va a trabajar así con el presidente Maduro. Pongo un ejemplo muy concreto: el transporte. Con el transporte han pasado dos cosas: nos quemaron y nos deterioraron más de 500 unidades de transporte con motivo de la guarimba entre marzo y julio de este año 2017. Pero al mismo tiempo tenemos información de que están siendo pagados líneas privadas de transporte para que no le presten el servicio a la gente. Bueno, ahorita hay 308 alcaldes que, junto a los 9 alcaldes de oposición, van a venir el 16 de diciembre, ya el presidente los convocó. Por cierto, la anterior reunión que hizo el presidente Maduro con los alcaldes del chavismo y de la oposición en el 2013 fue el 16 de diciembre, que los convocó a Ledesma, a Ceballos, y le dijo: vamos a trabajar juntos. Y ellos lo entendieron al revés. En el 2014, la salida de Leopoldo López, 43 muertos. Entonces, es claro que estos alcaldes electos con el presidente Maduro vienen a eso, a renovar la flota, a recuperar la flota que se deterioró, que se dañó o que quemaron, a resolver de manera definitiva el problema de transporte, a atender el problema de desechos sólidos de manera integral, porque no se puede hacer si no es así, de manera integral, las propuestas de grandes planes para las ciudades, para nuestros pueblos. Yo auguro
un porvenir maravilloso para las alcaldías y para las ciudades y pueblos y para los municipios, los 335 municipios del país. El mensaje del pueblo de Venezuela ayer estuvo muy claro. Respecto a la estabilidad política, Liz, le respondo brevemente. Ya hay estabilidad política en Venezuela, ya existe. El principal elemento de la estabilidad política de un país es la paz. Después de la paz, todos los otros elementos. Y la paz, este país la conquistó a punta de votos. En otros países, lamentablemente, la paz se ha conquistado a punta de balas. Aquí fue a punta de votos. A punta de votos dijimos, queremos paz el 30 de julio del 2017. A punta de votos escogimos los mejores y las mejores para que fueran gobernadores y gobernadores. Y a punta de votos, ayer terminamos de aclarar el panorama político, social y económico de Venezuela con la elección de los 335 alcaldes y alcaldesas. Ni un solo percance, ni un solo evento. Muéstrenme qué país de este continente hace elecciones sin que se presente un solo percance. La única vez que ha habido violencia en elecciones en Venezuela en los 18 años de revolución bolivariana que llevamos ha sido cuando la oposición ha promovido esa violencia. Y la ocasión en que más violencia ha habido en Venezuela en una elección fue el 30 de julio de 2017, donde trataron de impedir el voto de la población y a pesar de las balas, a pesar de los cierres y de las trancas, el pueblo salió a votar. Es decir, estabilidad política ya hay. Y en base a la estabilidad política que hay, se vislumbra un 2018 muy prometedor. Sobre la debilidad que tiene la democracia venezolana, no existe en este planeta un país con una democracia tan plena como Venezuela. Que me lo busquen. Que me busquen un país que en 140 días haya acumulado más de 30 millones de votantes. ¿Dónde? Es decir, un país donde en 140 días votó el 100% de su población, incluidos los niños, pues nosotros tenemos esa cantidad, un poco más de 30 millones de habitantes, pues 30 millones de gente votaron en la constituyente, en la de gobernadores y en la de alcaldesas y alcaldes. Ni que decir tiene el registro electoral, que en Venezuela es de 19.740.000. No existe. No existe. En el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, no es donde la gente participe y le guste tanto votar como en Venezuela. En Europa menos. En la Unión Europea y el Parlamento Europeo menos. Hay un mensaje claro del pueblo de Venezuela, claro. El pueblo de Venezuela ya sabe quién está agrediéndolo, o quién es el dueño de Dollar Today, o no fue Julio Borges a Europa a pedir sanciones para Venezuela, o no llamaba todos los días, y si me desmiente Julio Borges muestro las pruebas, que llamaba todos los días a presidentes en el continente europeo para solicitar que no se le vendiera medicinas y alimentos a Venezuela. Desmiénteme. Tengo los testimonios que así lo confirman. Ya el pueblo de Venezuela sabe quién es el que le está pidiendo a Donald Trump que actúe contra Venezuela, que intervenga militarmente, que intervenga con sanciones económicas. Ya el pueblo de Venezuela sabe porque se toman la foto con Juan Manuel Santos a cada rato. Entonces, si Juan Manuel Santos se niega a vendernos los medicamentos antimaláricos y los medicamentos para la diabetes tipo 2, la gente dice, pero tan amigo de Venezuela no será. Será amigo de Julio Borges, o de Leopoldo López, o de Capriles Radonsky, pero de Venezuela no. Igual, Maduro fue y compró los antimaláricos en la India y compró las dosis que se necesitan para los pacientes con diabetes. Ya el pueblo sabe quién está escondiendo los alimentos. Ya el pueblo sabe que la jugada del dólar guarimbero es precisamente para tratar de doblegarnos, y está pasando exactamente lo contrario. Ustedes verán si siguen en esa. Pero evidentemente no les está dando ningún resultado. Muy por el contrario, están generando un sufrimiento innecesario al pueblo de Venezuela, que ayer les dijo, quiero paz, quiero democracia, quiero seguir viviendo en un país independiente, soberano, y quiero seguir siendo chavista.